¿qué tal? Gracias por estar otra vez aquí en este su lugar seguro. Mi nombre es Frank Sosa y bueno, tengo el gusto de presentar hoy a nuestra primera invitada de este podcast, de este programa. Tengo el gusto de saludar primero a Evelyn Miranda, que siempre nos acompaña, que es nuestra psicóloga de cajón. Y bueno, bienvenida, licenciada Marta Oropesa. Que hoy tenemos un tema súper interesante, Evelyn. Te lo tengo que Gracias. contar. La verdad es que la licenciada Marta Oropesa es especialista en tanatología. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre las cuestiones tanatológicas de la vida. Y pues, primero que nada, la bienvenida a ustedes dos. Licenciada Evelyn, bienvenida, primero que nada. Hola, mucho gusto. Qué bueno verlos nuevamente a todos. Y sí, vamos a tocar un tema muy especial. Y muchos dicen, ¿qué es la tanatología? La cuestión de los duelos. Ahora sí, de Ay, las pérdidas, tanto familiares, de trabajo, de pareja, incluso de mascotas, porque eso nos afecta mucho, aunque no lo parezca. Y sí, claro que sí. tenemos a una especialista que es la tanatóloga, Marta Oropesa, quien está aquí con nosotros para darnos su punto de vista sobre estos temas. Y pues sí, un duelo es doloroso. Todos a lo largo de nuestra vida lo hemos vivido o lo vamos a vivir de formas diferentes. Entonces, por eso, un especialista que nos hable de estos temas en específico, pues sí es muy importante. Muy bien, licenciada Marta, Hola, ¿qué tal? bienvenida. ¿Cómo están? Muchas gracias. Bien, Gracias por la invitación. muy bien, Qué gracias. bueno Aquí que pues pudiste con, estar aquí con nosotros. Sí, complicado Sí, empatar en los tiempos y gracias. todo, pero ya lo logramos. Y de igual manera, licenciada Marta, pues no sé si guste comentarnos un poquito de su expertise para que la gente conozca quién es usted, por favor. Ok, bueno, soy licenciada en psicología y bueno, tengo la maestría en tanatología. Entonces, estos temas de tanatología, obviamente, de pérdidas, de duelos, son temas pues que se viven día a día, que todos vivimos, hemos vivido en algún momento. Entonces, pues me va a dar mucho gusto poder platicar con ustedes y con toda la audiencia sobre estos temas. Ay, Gracias por muy la bien, muchas invitación. gracias. No, gracias a usted por aceptar y bueno, por estar aquí con nosotros tan puntual y todo. Y bueno, si quieres, empezamos abriendo el foro, Evelyn. Les voy a comentar, primero que nada, la pregunta del millón. ¿Qué es la tanatología? Por favor. Ok, bueno, la tanatología es esa disciplina que se encarga de analizar todos estos procesos de muerte, ¿no? Y todo proceso de pérdida. Entonces, ante las pérdidas, estas pueden ser de un empleo también, de salud. Hay diferentes tipos de duelo, entonces la tanatología justo es la que se encarga de revisar todos estos procesos de duelo. Muy bien. Y si gusta comentar algo a la licenciada Evelyn, no sé si quiere preguntar algo más. Sí, es que comentó que hay diferentes tipos de duelos, como cuáles son los tipos de duelos. Ok, sí, se manejan varios. Bueno, duelo viene del latín dolus, que significa dolor. Ok. Entonces, ante el dolor, las personas van a experimentar diversas emociones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos tipos de duelo? Tenemos, les voy a mencionar algunos. Duelo anticipatorio, es este duelo que se presenta cuando una persona se le diagnostica alguna enfermedad terminal. Entonces, ese es un duelo anticipatorio. También tenemos un duelo ausente. Esto normalmente se presenta cuando pues, las personas tienen algún mecanismo de defensa como de negación. No pueden creer lo que están viviendo y entonces se presenta este duelo ausente porque quedan en shock. Otro duelo que podemos observar también es el duelo congelado. Esto se puede presentar desafortunadamente con las personas que están desaparecidas,
por también algún tema de secuestro. Entonces, justo este tipo de duelos, así es como se van a presentar. Hay un duelo que también se llama el duelo crónico. Esto es cuando tiene una duración excesiva. Si bien no podemos determinar cuánto va a durar un duelo, no es lo mismo cuando nos enteramos, no son las mismas emociones cuando nos enteramos del fallecimiento de alguna persona durante las primeras horas o días, y si han pasado meses y la persona sigue experimentando la misma intensidad, entonces podemos decir que ya es un duelo crónico. Existe también el duelo enmascarado. Las personas prefieren no ocultar esas emociones que pueden aparecer de tristeza, de dolor, y entonces prefieren como decir, no pasa nada. A veces también se tienen la idea de que si las personas lloran a la persona fallecida, a su ser querido, no va a descansar, es lo que ellos comentan, y entonces dicen, mejor no voy a llorar porque quiero que descanse en paz, ¿no? También puede existir un duelo ante la muerte, duelo inesperado, ¿no? Esto normalmente sucede en accidentes automovilísticos, ¿no? Vemos a la persona un día antes o unas horas antes, y de repente ya tenemos esa noticia de que la persona ha fallecido, entonces eso es un duelo inesperado. También existe el duelo retrasado. Normalmente las personas lo suprimen o lo posponen porque están haciendo algunos trámites y quizás sea hijo único, entonces tiene que estar al pendiente de todos los ritos, de todos los trámites ante las autoridades, entonces lo retrasan. Pero al final, pues llega ese momento en donde necesitan experimentar justo esas emociones, pero ya estamos hablando de un duelo retrasado. Okay. Pues son algunos duelos, sí son bastantes. También tenemos el duelo sin muerte. Se presenta también cuando a la persona se le diagnostica alguna enfermedad, o también cuando algún hijo presenta alguna discapacidad. Son diversos factores que pueden presentarse en este tipo de duelos. Pero bueno, de manera general se podría decir que son los principales duelos. Ok, muy bien. Bueno, fíjese que ahorita escuchándola me llega a la mente cuestiones interesantes porque muchas personas dirían que el duelo solamente es cuando pierdes a un ser querido o algo por el estilo. Alguna vez había oído que el hecho, por ejemplo, para un hombre perder su empleo es como perder un hijo, ¿no? Es un dolor fuerte, ¿no? Que tú pierdas un empleo, una fuente de ingresos. Hablando de mascotas, también es muy doloroso las mascotas cuando forman parte de la familia o se vinculan demasiado con la familia y después pues ya no están, ¿no? Porque pues dejan un vacío. Ahorita me quedé pensando también y a lo que va mi pregunta es, ¿qué tan difícil es, por ejemplo, si fallece una persona, sabes que pues la van a enterrar o cremar y ya no la vas a volver a ver en tu vida? En el caso de las pérdidas amorosas, que una persona se va de tu vida, que ya no tienes contacto, pero que vas en la calle y sabes que en cualquier momento te lo puedes encontrar, ese tipo de duelos son diferentes a lo mejor. No sé si nos puedan orientar con eso, cómo podríamos trabajarlo. No sé cuál duelo sea más difícil, si a sabiendas de que pues alguien ya no lo vas a volver a ver o que alguien que hay ese peligro de volverlo a encontrar, ¿no? Y que vuelvan a surgir sentimientos, no sé, si nos puedan orientar con eso. Bueno, Sí, claro.
en mi forma de pensar, em, duele más un duelo cuando una persona ya no forma parte de este mundo terrenal, porque ya no está la presencia de esa persona. Jamás la vas a volver a ver. Entonces, como que dices, ok, ese vínculo de cierta manera se rompió en el mundo terrenal, en el mundo espiritual, sí sigue estando, pero obviamente ten en cuenta que pues una relación amorosa, dependiendo también cuánto duró la relación, cuánto yo quise a esa persona y también el proceso de ruptura o de destrucción de la misma relación, eso también nos puede afectar. Sí afecta en el proceso y pues sí, se puede alargar bastante el periodo de duelo, pero aún sabes que esa persona pues está viva, o sea, bien o mal, está viva, ¿no? Pero no, la presencia es la que duela más cuando ya aceptas esa parte. ¿O tú qué crees, Marta, sobre esta pregunta que nos hizo Frank? De acuerdo a la experiencia que comentan muchos pacientes, sigue siendo muy dolorosa, sobre todo cuando se trata de alguna traición. Entonces, de alguna manera, cuando fallece, dices, pues ya sé dónde está, no pasó nada, o sea, sí me duele, pero sé que está en un lugar y hay como una veneración ante esa persona. Sin embargo, cuando es una ruptura amorosa, evidentemente es como mucha confusión, porque la quiero, me traicionó, ahí está, como bien dice Frank, lo veo, la veo y la veo feliz, pero ya no está conmigo. Eh, es como, podríamos comentar que es como un duelo complicado, porque sí es confuso para la persona el saber que ya murió para mí, pero no, pero sigue vivo, ¿no? Okay. Entonces sí es un duelo complicado el de las pérdidas amorosas. Ok, entonces, híjole, bueno, hablaba de cuestiones de traición y todo. Sí, tienen razón mucho en el aspecto de que depende cómo haya sido la separación en ese momento, ¿no? Así Si es. fue a lo mejor una separación amistosa en la de que, pues, que te vaya bien, pues luego nos vemos, cuídate, etcétera, pues a lo mejor no es tan pesado el duelo, ¿no? Porque los dos tienen como un acuerdo y los dos se separan por convicción, ¿no? Porque dicen, ¿sabes qué? No resultó, que te vaya bien. El caso de traición, o a lo mejor que ya no te llevabas bien con la persona, peleaban mucho. Ahora hablábamos en otros programas, ¿no? De la cuestión de cómo esas relaciones tóxicas, ¿no? También que dices, chin, o sea, lo amo, pero ya no lo soporto, pero pues ya, esto tiene que terminar de alguna manera. Entonces, creo que ahorita me estoy dando cuenta, digo, uno que no tiene el conocimiento como tal, pero la tanatología abarca muchos aspectos de la vida. Y realmente, por ejemplo, ¿yo en qué momentos puedo acudir a un tanatólogo o una tanatóloga como su caso para poder sanar algunas situaciones? ¿Cuándo es recomendable acercarse a un experto en el tema? Si bien eh, la persona va a experimentar diversas emociones como enojo, ira, bueno, enojo, miedo, estrés, ansiedad. Cuando la persona no pueda continuar con su vida, se le dificulte mucho como continuar con todo lo que venía haciendo, creo que ya es necesario entonces acudir con un tanatólogo. Cuando ya se le está complicando eh, continuar con su vida normal. Okay. Una pregunta, Marta. Tengamos en Ok, cuenta que cada persona vive su duelo de forma diferente. ¿Tú recomiendas que cuando, pongamos un ejemplo, a nadie se le desea, ¿verdad? Y como dice mi abuela, esperemos que todavía nos tarde un buen tiempo en llegar. Cuando un familiar acaba de perder, ahora sí, a una persona querida, falleció, ¿se recomienda ir inmediatamente a terapia o se le recomienda que tenga su duelo y un periodo de duelo? ¿O
¿cuál sería lo más recomendable? ¿Tú cuál crees que sería? Yo creo que sí sería recomendable que la persona viviera el duelo. Algunas personas tienen diferentes recursos, ¿no? Depende mucho de su capacidad de resiliencia, eh, de pues los roles que tenga en la familia, de su red de apoyo. Entonces, si esa persona no cuenta con su red de apoyo, sí se le va a complicar vivir el duelo de una manera sana. Entonces, considero que si la persona tiene todos estos recursos, podría vivir un duelo pues de manera natural. Cuando se complica, entonces sí considero que necesite el apoyo profesional, ya sea de un psicoterapeuta o algún tanatólogo. También, otra cosa, tanto adultos como los niños y los adolescentes viven el duelo de formas diferentes, ¿verdad? Así es. ¿Cómo lo Así vive un es. niño? ¿Cómo lo vive un niño? ¿Cómo lo vive un adolescente? ¿Y cómo lo vive ya una persona, pues, adulta o de la tercera edad? Porque también ellos viven sus duelos Claro. distintos. Sí, por supuesto. Bueno, en el caso de los niños, podemos observar que ellos se adaptan más fácilmente a los duelos. ¿Por qué? Porque de alguna manera todavía no están influenciados por toda la información que un adulto ya tiene. Entonces, si bien tienen esa capacidad de adaptación, es importante que también cuente con su red de apoyo, que se le explique de acuerdo a sus creencias y también pues que se haga presente en los rituales que cada persona tenga, ya sea de la religión católica o cualquier otra religión, que participe para que entienda cómo es este proceso de muerte. Ellos quizás el único duelo que pueden vivir puede ser el de alguna mascota y a lo mejor de sus abuelitos, que quizás sea el duelo que se presente. Sin embargo, también depende mucho de la relación. Entonces, que se tenga con el ser querido. Si es un ser querido lejano, evidentemente no va a sentir, digamos, tanto dolor, ¿no? Si es muy cercano, a lo mejor el abuelito lo cuidó o la abuelita, entonces el duelo sí va a ser muy fuerte. Entonces es importante que no se le abandone, porque sí también se presentan casos de pacientes que dicen, pues es que todos estaban llorando y pues a mí no me decían nada. Y entonces de alguna manera eh, se relega a este niño y sí puede generar un trauma. Quizás algunos de los padecimientos que pueden presentar los niños, pues puede ser, eh, no sé, quizás enojo, pues algunas rabietas, eh, quizás también algún problema en el ámbito escolar. Sin embargo, dependiendo de su contexto familiar y de todo lo que es su red de apoyo, es fácil que el niño pueda adaptarse fácilmente a su nueva vida sin Ujú. esa persona. Ok. En el caso de los adolescentes, bueno, los adolescentes están viviendo muchos momentos de pérdida, porque han dejado ese rol de niños y entonces están experimentando muchas crisis. Aún a pesar de que los adolescentes eh, tengan esa fantasía de inmortalidad, porque por eso es que vemos que hacen muchos retos, incluso llegan a decir soy inmortal, ¿no? Sí, Eh, desafortunadamente. Así es. Entonces, ellos tienen un riesgo mayor. ¿Por qué? Porque están más propensos a algunas adicciones, a relaciones, como se dice, tóxicas, ¿sí? Trastornos del sueño, trastornos de alimentación. Entonces, podríamos decir que los adolescentes sí podrían presentar un riesgo mayor por todas esas crisis que están viviendo
durante este periodo de adolescencia. ¿De acuerdo? En el caso del adulto, bueno, pues evidentemente ya tenemos como, estamos influenciados por mucha información, entonces sí, hay esa capacidad de adaptación, pero también depende de su contexto familiar, insisto, de su red de apoyo y también de su capacidad de resiliencia, ¿no? El Ok. adulto mayor ahí sí puedo observar que existe mucho riesgo porque a veces son adultos que ya no viven con los hijos, entonces sí pueden presentar como situaciones de mucha soledad, de abandono, y sí se les dificulta más a ellos esa adaptabilidad, porque ya tampoco trabajan. Entonces sí se requiere de un gran apoyo para los adultos mayores. Ok, ok, ok. Comprendo. Bueno, entonces podríamos ver que a diferentes edades se maneja de diferente manera los duelos. Digo, un niño a lo mejor todavía no tiene conciencia de la muerte como ya lo tiene a lo mejor alguien adolescente, que bueno, decíamos realmente que hoy en día los chicos se la pasan retando a la muerte cada 5 minutos. Hay retos muy fuertes que se han visto ahora en redes sociales. Digo, ya uno cuando es adulto, pues sí tienes conciencia de la muerte, te empiezas a cuidar y a lo mejor ya a la tercera edad, como dice, ya es una cuestión más de decir, bueno, pues ya viví, tuve a mis hijos, hice lo que tenía que hacer. No sé si podría decir que tienen una facilidad de comprender ese proceso, ¿no? Dicen, ya lo hice, ¿no? Ya nada más estoy esperando a tener que irme. A lo mejor yo siento que por eso la gente de la tercera edad, y igual si me pueden corregir, pero la gente de la tercera edad ya no tiene tanto miedo a nada, ¿no? Ya dice, pues ya viví, ya hice, ya experimenté, ya le di lo que le tenía que dar a mis hijos, vi a mis nietos, etcétera. Entonces, realmente a esa etapa de la vida, y lo digo por la tercera edad porque son personas que yo creo que son más vulnerables, tanto en cuestión de sentimientos y todo. ¿Cómo se puede manejar con ellos a lo mejor? El hecho, ahorita decía de que hay gente que ya sabe que tiene una enfermedad terminal, ya sabe que va a perder la vida, que lo sabemos todos, ¿no? Pero ellos tienen como que una mayor certeza por su salud. ¿Cómo podríamos abordar eso de tal manera que los podamos ayudar pues sí, a lo mejor vivir mejor sus últimos días, por así decirlo? ¿Ok? Se requiere del apoyo familiar, nuevamente, el apoyo, la red de apoyo de la familia es muy importante. De hecho, dentro del trabajo con los enfermos terminales es trabajar también con la familia. ¿Por qué? Porque también tienen un duelo las personas que están a su alrededor, no se pueden ser hijos o esposo o esposa. Entonces sí es un trabajo en conjunto con la familia. Y obviamente el enfermo terminal sí vive muchos momentos de angustia, de qué va a pasar, de realmente hice mi trabajo como madre, como persona de manera correcta. Se cuestionan muchos temas y sobre todo es esto de qué va a pasar ahora que muera, ¿no? Se quedan con esos pendientes y esas preocupaciones constantes, ¿no? De, y si yo me voy, ¿qué va a pasar con mis hijos, con mis nietos? O sea, como que yo siento, y eso igual por experiencia de mis pacientes, como que no se preocupan por uno, me preocupo por los que se quedan vivos. O sea, yo sí, ya me morí, Ujú. pues se me acabaron mis problemas, ¿no? O sea, sale, bye. Pero los que se quedan, o sea, para ellos es como que esa preocupación de sí, yo me voy, ya se acabó mi problema, pero ¿y ellos? Las personas que se quedan, las personas que todavía tienen que lidiar con esta situación, ¿qué va a pasar con ellos? O sea, como que esa angustia no los deja irse en paz y tranquilos, de cierta manera, ¿no?
Así es, así es. Sí, Entonces es importante trabajar muchos temas con ellos porque también viene este sentimiento de culpa, ¿no? Y cómo fue mi rol como esposa, como madre, y entonces, pues por lo menos trabajar con ellos para que eh, su trascendencia sea lo mejor posible, con una mejor calidad de vida para ellos. muy bien, pues muy interesante todos estos temas. Creo que este tema es muy amplio y podríamos hacer hasta 3 o 4 programas de lo mismo. Pero bueno, vamos a seguir con él. Y pues, importante, ¿cómo podríamos hacer, licenciada Marta, para afrontar básicamente una pérdida? O que podamos, en este caso, generar un proceso de duelo más, digo, no es agradable, ¿no? Pero que pudiera ser algo que no fuera tan doloroso, a lo mejor. Pues es importante, insisto, en expresar tus emociones, en eh, reunirte con la familia, tener esta red de apoyo. Justo es como vivir el duelo. A veces también al ser humano nos cuesta trabajo como vivir el dolor. Entonces a veces lo queremos eh, aniquilar, lo queremos eliminar. Entonces el darnos cuenta de que para afrontar el duelo es necesario vivirlo. Entonces, tener paciencia con esos sentimientos de enojo, de ira, y paciente con nosotros mismos y adaptarnos a esta nueva vida sin la persona. Ok. Perfecto. Una pregunta, Marta. Sí, Ahora sí, como todos psicólogos sabemos, ¿no? El duelo tiene etapas del duelo. ¿Nos podrías explicar cada una de esas etapas que tiene? ok. Sí, bueno, basándonos en la información que nos proporcionó la doctora Elizabeth Kubler-Ross, ella maneja 5 fases del duelo. Eh, si bien no se presentan al mismo tiempo, más bien se presentan y no todas las personas los manifiestan de igual manera. A veces también podemos llegar a sentir al mismo tiempo alguno de ellos. Pero bueno, de acuerdo a cómo lo maneja la doctora, la primera es la negación. Cuando la persona se entera del fallecimiento o vive el fallecimiento de una persona, lo que hace es como negarlo y decir, esto no puede estar pasando. Muchas veces queda en shock y mm, para él una manera de amortiguar el dolor es como no está pasando nada, esto no está sucediendo, esto puede ser un sueño, entonces de alguna manera el cerebro utiliza este mecanismo para no sentir el dolor. Otra fase que proviene después es la ira, ¿no? La ira es sustituida por, por, por esa rabia, por ese resentimiento al no saber por qué le pasó, ¿no? ¿Por qué me pasó a mí? Es la pregunta que siempre se hace todas las personas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué otras personas no fallecen y son malas personas? Entonces es como mucho enojo ante la vida, ante Dios, ante muchas personas por esa pérdida que han tenido. Ujú. Después viene esta otra fase que es como el pacto ante esta dificultad para esta situación tan dolorosa que está presentando la persona, hace como una negociación, ¿no? Y dice, bueno, y si en lugar de que fuera esa persona, mejor hubiera sido yo, o tratan de decir, bueno, este, a cambio de esa persona, mejor
mejor te ofrezco, no sé, el día no tomar, el día no fumar. Tratan de hacer un pacto con 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 la vida misma, ¿no? Con Dios. Y posteriormente viene este momento de depresión. Las personas ya se dan cuenta que han perdido a un ser querido y entonces viene esta etapa, la depresión o la tristeza. La depresión no es como un trastorno, sino como parte de esta pérdida, es necesaria. ¿Por qué? Porque a través de la tristeza la persona ya se dio cuenta que ya perdió a ese ser querido. Y entonces quizás podría ser uno de de las últimas fases que, que se presentan dentro de lo que es el duelo. Y después de la tristeza viene esta fase de aceptación, ¿no? Entonces, como les decía al inicio, si bien no son fases que se presentan de manera lineal, sí, algunas presentan a lo mejor solamente ira y después viene como esta situación de depresión y aceptación. O incluso hasta se pueden presentar de dos a tres situaciones de este tipo y es como una subida y bajada de emociones que yo es lo que les menciono a los pacientes, que en ocasiones van a estar bien y van a decir, ok, ya perdí a la persona, pero también vuelven a cuestionarse, ¿por qué pasó? ¿Por qué a mí? Entonces sí es una subida y bajada de emociones cuando viven este duelo, estas personas. Ok. Así es. Entonces, bueno, aparte de estas fases, uno, como familiar o a veces como amigo, ¿de qué manera podemos apoyarlo, ayudar a las personas que están en duelo? Ok, muchas veces se cree que cuando fallece la persona y están como en este ritual de acompañarlos, quizás en la velación de la persona o cuando ya están en el sepelio, creen que Ujú. hasta ahí se termina todo y la realidad no es así. Justo después de que es el sepelio es cuando la persona más necesita de nuestro apoyo. Entonces, quizás hacerse presente en casa, no juzgarlo si todavía está la persona con este dolor, sino comprender que es parte de su duelo, no cuestionarlo sobre, ¿sabes qué? Esto que está sintiendo creo que ya es demasiado, o lo que les decía al inicio, ¿no? Si lloras, tu ser querido no va a descansar en paz. Entonces, escucharlo, sobre todo es esto, escucharlo y ver cuáles son esas necesidades que la persona tiene, ¿no? A lo mejor es necesario llevar a sus hijos a la escuela o quizás hacer algún trámite, es ese apoyo que se requiere después de que la persona ha sepultado a su ser querido. Pero sobre todo es eso, dejar que la persona se exprese, escucharlo sin juzgarlo. Principalmente eso, ¿no? No juzgar ni Así, decirle, porque también tiene que ver mucho la religión en la que, pues ahora sí, ¿no? Fuimos criados, o las creencias que tenemos de decir, no, no le llores. En sí, ah, y eso yo se lo digo a mis pacientes, llora lo que tengas que llorar, lo que necesites llorar, porque nadie puede minimizar tu dolor o decir, ay, no, es que ya exageraste, ya pasaste, porque el dolor de cada persona es diferente. Y mi dolor a tu dolor no va a ser el mismo, pero no por eso significa que mi dolor o tu dolor sea menos. No podemos como que ponerle un estándar a nuestro dolor. Sí, hay un, ¿cómo se le llama? Nuestro rango de dolor, pero nuestro rango de dolor físico, no rango de dolor emocional. Ese no tiene un rango porque cada persona lo va a vivir de forma
diferente, lo va a experimentar de una manera distinta a mí, ¿no? Y a los demás. Pero eso no significa que el dolor de la otra persona sea menos o sea mayor a mi dolor. No puedo Así es, decirle eso porque es quitarle valor a su sentir, a su emoción, y eso no está bien. Y desafortunadamente, pues muchos pensamos de mí, ¿no? O sea, lo das tu opinión desde tu punto de vista. Y es, ya no le llores, ya le lloraste mucho, ya es suficiente, y tú así de, para ti sí, para mí no. Y desafortunadamente muchas personas hablan desde este punto de vista, pero cuando una persona vive un duelo difícil, doloroso o alguien muy importante se fue de tu vida, es cuando entiendes, no al 100%, pero sí entiendes la mayor parte, como un 80, 70, el dolor, el sufrimiento que está viviendo esta persona. Solamente así como que puedes medio entender entender, así es, su sentir y su sufrir. Y pues desafortunadamente o afortunadamente, todavía hay personas pues, que no han vivido ese tipo de pérdida. Entonces, pues como que hablarlo nada más por hablarlo, como que pues dices, mejor no hablemos si tú no lo has vivido, no lo has experimentado, porque no sabes lo que es esa agonía, porque sí es una agonía espantosa para cada totalmente. persona el vivir de esa manera. Entonces, el que uno hable como que desde su punto de vista de no es para tanto, sí, pero pues no, no creo que sea mucho, ¿no? Entonces, como que sí, al menos a mí me hace sentir que tú le quitas el valor a su dolor de la otra parte, cuando no tienes ni el derecho de hacerlo, porque es su dolor y no puedes minimizarlo solamente porque a ti no te duele o a ti te duele más que su propio dolor. Entonces, en ese aspecto sí sería mucho cuidar qué decimos y cómo decimos, porque pues no se trata de hacer menos a los demás. Claro. Pero Sí, bueno, totalmente. Creo que ahorita lo que comenta, licenciada, es muy importante. Creo que desde el principio de que se inició este proyecto de Mi Lugar Seguro, establecimos algo importante. Aquí no juzgamos, de igual manera no minimizamos sentimientos. No es así como que, pues te pasa esto y pues que te vaya bien o cosas por decirlo. O sea, todo tiene un peso y todo afecta a corto, a mediano y largo plazo a las personas. Entonces, realmente lo que buscamos aquí es esa orientación. Y sí, es real, a lo mejor hay gente que no ha perdido a alguien. Yo he tenido la oportunidad de, pues, platicar con personas que han tenido pérdidas y yo lo que les digo, no los puedo consolar porque no siento desde adentro, ¿no? Lo que ellos sienten. Pero yo lo que sí les digo es, si realmente crees que tu papá le gustaría a lo mejor verte triste, ¿no? O la persona que perdiste le gustaría verte triste. Y les digo, hay que luchar un poquito por estar mejor. No, no sé que no te vas a aliviar de la noche a la mañana y tu dolor se va a acabar, porque, por ejemplo, más en el caso de los padres es un dolor eterno, ¿no? O sea, porque al final de cuentas eso nunca va a cambiar. En cuestión de a lo mejor hablamos del amor, de perder una pareja y todo, pues ya después llega otra pareja y ya te vuelves a intoxicar y ya se te olvida, ¿no? A lo mejor. Pero sí, creo que es importante en dado caso, eh, por así decirlo, enorgullecer a la gente que nos trajo al mundo, por ejemplo, a los padres, ¿no? Y en el caso de amistades y todo, pues vivir con esa idea de que probablemente los volveremos a encontrar o no lo sé, pero sí es importante, como decía la licenciada Marta, y reitero, la resiliencia, la capacidad que tenga cada quien de superar su dolor en su momento y en su tiempo. Entonces no minimizamos a nadie en cuestión de sus sentimientos ni de lo que les duela y todo lo demás, pero creo que sí hay que ayudarles a que no sientan que se están yendo de este mundo. Y yo tengo una pregunta que me gustaría hacer ahorita a la licenciada Marta. ¿Realmente ha pasado o les ha pasado, bueno, también a la licenciada Evelyn, si les ha pasado, que haya personas que cuando han tenido una pérdida se hayan enfocado en querer acabar con su vida por lo mismo, como de que, ya se fue fulanito y lo quiero alcanzar?
¿Llega a pasar ese tipo de situaciones? ¿Y cómo podemos ayudar para que cambie ese chip de las personas y no piensen en eso? Pues sí, sí Sí, ha pasado, sí pasa, o sea, es uno de las posibles situaciones y eso es porque la persona literal se fue mi mundo y sin él yo me muero y voy y la busco. Muchas veces, incluso muchas veces se dice, ay, es que se fue muy pronto, se fue muy temprano. No, no se fue pronto ni temprano, fue su tiempo. Esa fecha de caducidad es algo que tenemos desde que estamos, ahora sí, desde que nos hicimos o nuestros papás nos hicieron un feto, desde ahí ya nuestra fecha de caducidad está inmersa, ¿no? Que no sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde vamos a morir, es diferente. Pero cuando realmente la muerte se adelanta es porque uno va y la busca, no porque realmente ya venga a buscarnos. Entonces, sí, sí es posible que si se me murió mi mundo, yo vaya a querer irme porque sin esa persona no soy nada y pierde el sentido de la vida. ¿Y tú, Marta, qué opinas sobre eso? sí, totalmente, totalmente. En muchos casos de personas que cuando fallece su ser querido, no tiene como su red de apoyo y entonces tienen, bueno, entendamos que cuando hay un duelo a nivel bioquímico, nuestro cerebro tiene un cambio importante a nivel bioquímico, entonces en ese sentido sí es importante quizás incluso que la persona tome algún medicamento porque definitivamente se complica ese duelo y justo yo tenía el caso de una persona que iba frecuentemente al cementerio, ¿no? Sus papás no estaban con ella, era una jovencita, entonces sí hay mucho riesgo. ¿Por qué? Porque no cuenta con esa red de apoyo. Entonces, para esos casos sí se requiere como incluso llegar a este extremo de revisar la posibilidad de que se tome algún medicamento y definitivamente apapacharlos, porque sí tiene ese riesgo. Las personas llegan a tener ese riesgo de querer alcanzar a su ser querido, y buscan formas de hacerlo. Mm, Entonces, sí es un duelo bastante complicado y se requiere igual red de apoyo y pues totalmente de tener ese apoyo del tanatólogo y por supuesto si es posible, de algún psiquiatra. muy bien. Una pregunta más, hablamos y se ha mencionado varias veces la red de apoyo. ¿Quiénes serían las personas más indicadas para formar tu red de apoyo? O, por ejemplo, si yo supiera que esa persona necesita una red de apoyo, ¿como quiénes serían las personas que harían match o que podrían ser la mejor opción para un duelo? Ok, bueno, depende del contexto familiar de cada persona. Si estamos hablando de algún niño o algún adolescente, bueno, pues su red de apoyo es sus padres, quizás sus abuelitos, sus hermanos, ¿no? Para el tema de quizás adultos, ya es más posible que se tengan amigos, la pareja, o si no hay pareja, quizás los hermanos, gente que te apoya, gente que sabes que va a estar contigo en las buenas y en las malas, ¿no? Entonces, igual tenía el caso de una paciente que decía es que mi vecina es la que me ha estado apoyando en estos momentos, ¿no? Entonces, sí es importante la conexión entre seres humanos para poder, pues, vivir un duelo lo mejor posible. Claro, Buscarlo, esa persona que me hace sentir bien. claro. Muy bien. Y bueno, obviamente hablamos de resiliencia, de redes de apoyo de seguridad, porque bueno, son momentos muy desoladores, ¿no? Yo
En lo personal había platicado con gente que ha perdido a alguien y me decía, es que estoy velando a mi papá, llega la gente, amigos o personas que se enteraron y a lo mejor llegan conmigo y me quieren pues consolar y todo lo demás, pero ese momento en específico es muy complicado. Hay veces que no entendemos que llevan la gente días sin dormir, arreglando los papeles de la persona que falleció. Todavía eso arreglar, pues obviamente las cuestiones legales, todo lo demás. Entonces, hay veces que la gente que está ahí en el velorio pues lleva 2, 3 días sin dormir o medio comido, medio todo. Entonces, creo que tenemos que ser muy empáticos en ese aspecto cuando asistimos a lo mejor a un velorio o a alguna cuestión así, porque a pesar de que nosotros pudiéramos pensar que traemos alivio, hay veces que estorbamos. Entonces, mi pregunta también es, ¿qué momentos serían más indicados para acercarnos a una persona que ha tenido una pérdida, pues, de ese nivel? ¿En qué momento sería justo que yo llegara y a lo mejor hasta pudiera hacer una broma o algo que sepa que él la va a aceptar de mejor manera? ¿Hay algún tiempo para poder lograrlo? Es que ahí es un poco complicado, mm, el definir el tiempo, porque ten en cuenta que ah, tenemos que ver primero la relación que tenía esa persona con la persona fallecida, el vínculo que tenía, y no es algo que digas, sí, como que te apapacho, ¿no? O sea, pues sí, pero ya, y una bromita y luego dices, ay, como que no, como que fue muy fuera de lugar, ¿no? Entonces, el tiempo sí es algo complicado a poder hacerlo. Aparte, muchos pacientes aparentan estar bien cuando no lo están y aparentan estar bien para que las otras partes no se sientan mal. Y esa sensación de, ay, pobrecita, ¿cómo sufres? Ven, yo te apapacho, no, no es algo que busca la persona. Simplemente es como que tratar de seguir el día a día, aunque sea difícil, aunque sea doloroso y aunque sea muy desagradable. Pero sí es un poco complicado el decir, después de tanto tiempo, mira, sin problemas puedes estar. No, la verdad no es algo tan fácil eh, decirlo, ni mucho menos hacerlo, porque sí es complicado hablar de tiempos, sí es algo difícil para cualquier persona el poder decirte, después de tanto tiempo, pues sí, ¿no? Puedes trabajar esto, hablar de esto, decir esto, pero no, no, ahora sí, el tiempo pues lo va a decidir la otra parte. Y ahí podrías como que esperar que la otra parte pues comience ellos las bromas como para que tú tampoco vayas a llegar en un momento no adecuado. ¿O tú qué piensas, Marta, sobre esto? Sí, claro, totalmente. Es importante saber cuánto tiempo llevas de relación con esa persona, la personalidad de tu amigo, de tu hermano, de tu vecino, no sé, de quién sea. Si es una persona que siempre ha sido de, como muy, no tan introvertido, creo que no sería como un buen momento, pero si estamos hablando de que es una persona extrovertida, ellos mismos nos van a dar la pauta. Entonces, sí es importante, como bien dices, checar esa conexión que tenemos con la persona, cuánto tiempo tenemos de conocerlo. Si tenemos de conocerlo con meses, difícilmente vas a saber en qué momento llegar. Ya con más tiempo de relación, entonces ya podrías decir, ok, a mi amigo, a mi hermana, a mi mamá o a quien sea, ya sé qué es lo que le gusta a lo mejor el cafecito, pues le llevo un cafecito, le llevo algún chocolate, porque ya lo conozco, ¿no? Quizás sería importante revisar, pues, cuánto tiempo tengo de conocerlo y saber sus gustos. Pues sí, Muy porque no bien. es algo que digas, vamos y ya, pasa un mes, no pasa nada. No, es Sí, es complicado, muy un complicado. tema delicado. Creo que este tema da para mucho, realmente, creo que
no solamente con esto sería más bien como una introducción al tema de lo que es la tanatología, la muerte, el llevar los duelos y todo lo demás. A mí me gustaría, a lo mejor, si tenemos la oportunidad que la licenciada Marta nos siga apoyando, a lo mejor en otros podcasts, en otros programas, para poder ir cambiando el tema y viendo todas esas vertientes que tiene y que pues la gente aprenda más sobre estas cuestiones de la tanatología. No sé qué le parezca, licenciada, que nos pueda apoyar a Ok, lo mejor en otra ocasión o unirse a este equipo que estamos buscando generar un lugar seguro para todos. ok, Bueno, ya claro que sí, piénselo, con gusto. piénselo. Piénselo, piénselo. Ya después nos dará una buena noticia. Y bueno, me gustaría cerrar con una pregunta, que se me hace interesante. Las voy a meter en problemas hoy, Ok. la verdad. Pero mi pregunta va de lo siguiente. Hablando de cuestiones de la muerte, ¿cuál sería la recomendación a lo mejor de tu psicólogo o de tu tanatólogo de hablar de vivir la vida intensamente? ¿Sabes que es una sola? ¿Sabes que tiene un periodo? ¿Cuál es el consejo para la gente? ¿Cómo vivir intensamente? ¿Atreverse, no atreverse? ¿Qué hay que hacer con la vida? A ver, denos una opinión. No es tanto un consejo, pero sí una opinión. ¿Quién empieza? ¿Tú o yo, Marta? Tú dime. Como gustes. Ok, bueno. Mm, para mí sería disfrutar tu vida. ¿Sabes que te vas a morir? ¿Cuándo, cómo y cuándo? Sepa la bola. Disfrutar la vida, dejar de arrepentirte de es que hubiera hecho esto, me hubiera gustado esto, es que pude haber hecho más, porque no tenemos vuelta atrás. El pasado no lo vamos a cambiar jamás y no tenemos una máquina del tiempo para irnos al pasado y cambiarlo, ¿verdad? Bien Ajá. consideramos. Pero, ok, hice cosas malas en mi pasado y ese pasado me va a servir de referencia para que mi presente y mi futuro cambie para mi beneficio. El no guardarte las cosas, el poder expresarlas, el no permitir que nadie te haga sentir menos, es algo importante. Y darte tu valor y respeto como persona. Al menos para mí eso sería importante, porque si tú te das tu valor, tú te das tu respeto, no vas a permitir que nadie venga y te humille o te haga sentir menos. Y eso te va a dar a ti la convicción y el valor de seguir adelante, de disfrutar tu vida, porque vas a hacer lo que tú quieres, no lo que los demás piden, esperan, anhelan o desean, sino lo que tú deseas para ti. Disfrútalo, haz lo que quieras, ve lo que quieras, pero tampoco nos vayamos a los extremos, ¿no? O sea, todo con moderación, porque luego se nos vuelan mucho las cabras al monte. Entonces, sí es importante disfrutar tu vida a tu gusto, hacer lo que quieres y lo que no, también decir no. No pasa nada. No pasa nada si le dices a medio mundo, no quiero, no me gusta, no tengo ganas. Sale, vaya, adiós. Pero es importante darte a ti ese valor y ese lugar para que disfrutes esta vida, porque pues vida solo hay una. Y no es de, ah, ya me morí, y como los videojuegos, no, revivo. Ah, brincos, digamos. No, eso no existe. Solamente es disfrutar tu vida como tú deseas hacerlo, no poniendo los deseos de los demás primero antes que tus propios deseos. Esa sería mi opinión. Tú, Marta, ¿cuál sería el tuyo? Sí, claro, a veces confundimos mucho esto de vivir intensamente, ¿no? Como bien dices, Evelyn, ¿no? Pues ahora me voy a los extremos, ¿no? Básicamente, justo la tanatología, eh, en lo que nos enfocamos es en más que trabajar por la muerte, es vivir la vida. ¿Y cómo vivir la vida? Bueno, pues con todos esos recursos que tengas, con todas esas herramientas que tengas y sobre todo es con los seres queridos con los que cuentas, el eh, trabajar por tener una mejor relación y por manejar el tema del perdón, ¿no? Porque también sucede que cuando, cuando las personas trascienden, decimos, es que me fui enojado
se fue enojado conmigo, me fue enojado, trascendió y estábamos enojados. Entonces, definitivamente para mí es trabajar el tema de perdón, de platicar con la persona si hay alguna situación que se tenga que arreglar. Y es básicamente eso, vivir el momento, vivir el hoy y como tú lo desees, ¿no? Pero sobre todo eso, vivir el presente y el ahora. Ok. Muy bien. Bueno, pues creo que hemos llegado a un punto donde pues agradecemos mucho su atención, tanto de la licenciada Evelyn como la licenciada Marta. Ya quedamos que vamos a extender este tema porque es justo y necesario, porque creo Sí. que nos falta hablar de muchas cosas. Y bueno, no sé si quieran breve darnos un comentario final ya para terminar este programa. En mi punto sería, nunca estamos solos, siempre nos tenemos a nosotros mismos, pero nunca está de más pedir ayuda cuando sentamos que las cosas se nos salen de control o se nos salen de las manos. No importa incluso la cosa más mínima, hay que pedir ayuda. Pedir ayuda no es malo, al contrario, pedir ayuda siempre es lo más sensato. Ese sería mi última opinión en este día. Gracias, licenciada Evelyn. Y vamos con la licenciada Marta, por Ok, favor. ok, bueno, pues para mí yo creo que el que las personas sepan que tenemos pérdidas a lo largo de toda nuestra vida, entonces es importante contar, como bien dice Evelyn, contar con ese apoyo, ya sea de la familia o de algún especialista, pero no abandonarnos si nos damos cuenta que está sobrepasando eh, todo nuestro ser, es necesario pedir apoyo y pues puede ser con un especialista, pero si también tengo mi red de apoyo, adelante. Lo importante es estar bien, vivir lo mejor posible, con todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance. Y ya. Perfecto. Pues muchas gracias por sus comentarios finales. Pues les recuerdo a todos, este es mi lugar seguro, yo soy Frank Sosa. De igual manera, recuerden inscribirse, bueno, suscribirse, suscribirse al canal, activar la campanita, dar like. Ya saben, en la caja de comentarios vamos a dejar los datos de la licenciada Evelyn y de la licenciada Marta para que las contacten, por favor, si tienen alguna situación que quieran arreglar. Y bueno, muchas gracias por estar otra vez aquí, lo reitero, somos muy agradecidos por esa situación y les deseo que tengan una excelente tarde. Gracias a todos por estar aquí, gracias, licenciadas. Y pues este es su lugar seguro. Hasta luego. Gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego.